Amigos, volvemos a las noticias. La Cámara de Diputados aprobó este lunes en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley que autoriza el pago de deudas correspondientes a obras ejecutadas a favor del Estado dominicano sin contratación formal hace ya más de 30 años. Vámonos a la sede del Congreso. Allá se encuentra el periodista Damián Aquino. Damián, bienvenido. Buenas noches. Así es, buenas noches. Ciertamente la pieza que fue sancionada en el Senado de la República corrió la misma suerte hoy en la Cámara de Diputados y fue aprobada en 2 lecturas consecutivas. Terminó la votación, aprobado. En segunda discusión. Por lo tanto, se convierte en ley, pasa al Ejecutivo para fines de promulgación u observación. De inmediato esto encontró el rechazo de las bancadas opositoras, quienes se abstuvieron de votar. Yo no estoy en desacuerdo con que se le pague a quien haya trabajado. Ahora, apresuradamente aprobar un proyecto de ley que no te dice cuál es el monto, que no especifica cada detalle, puede ser demasiado riesgoso para los fondos públicos y yo quiero llamar la atención en esa dirección. Lo que pasa es que vemos compañías ahí que no son necesariamente las que se le debe este dinero, sino que vemos compañías que están establecidas y que son de las constructoras más importantes de República Dominicana. Nosotros entonces nos damos cuenta que esas compañías no son las que tienen esos contratos de obras para ejecutarlos sin haber llevado el requisito que se lleva para un contrato normal. Sin embargo, los oficialistas, quienes aprobaron el proyecto con la mayoría de votos, salieron en su defensa. No es justo que después de tantos años, hay personas con 20 años, con 19 años, que le tienen una deuda que no han podido cobrar. Y gobierno tras gobierno se les promete que se les va a pagar y no se les paga. Esto debe ser un compromiso que asuman todos los gobiernos. La continuidad del Estado debe existir real y efectivamente, no solo en palabras, sino con hechos. Son varios ingenieros, ahí está el CODIA, y están ahí que reitero, unos perdieron la vida, otros tienen 76 años, otros tienen 86 años, ingenieros, entonces no podemos. Y según el presidente del CODIA, el monto contempla el pago de más de 2.000 millones de pesos adeudados hace ya más de 30 años. El monto general hace que unos 2.000 millones de pesos si tú lo envuelves todos, porque estamos hablando, si lo pondera, de 2.000 para 20 es el monto mayor que se está pagando. Solamente con la parte de los asfalteros, que fue hasta el 2020. La ley pasa ahora al Poder Ejecutivo, quien tiene la facultad de observarla o su correspondiente promulgación. Esa es toda la información desde la sede del Congreso Nacional. Retorno con ustedes. Muy buenas noches. Gracias, muchísimas gracias a Damián Aquino. Amigos, la situación de inestabilidad que se vive en la República Bolivariana de Venezuela, en las protestas en Irán, traen también un clima de incertidumbre a la economía de la región y República Dominicana, sobre todo en los precios del petróleo. Así lo aseguró hoy el economista Rafael Espinal. El especialista indicó además que todos estos factores inciden en la economía nacional. El aumento de la tensión política y social en países clave como Venezuela e Irán vuelve a encender las alertas económicas en la región, con posibles repercusiones directas en los precios del petróleo, creando un clima inestable en países como República Dominicana. Si la situación se normaliza en Venezuela, pudiera ser a la baja, pero si la situación en Irán se complica, entonces podría ser que el precio del petróleo se altere hacia el alza. De manera que no podríamos hoy día, dada esta coyuntura, establecer un precio del petróleo aproximado. Hay mucha incertidumbre. Para el economista Rafael Espinal, una posible alza en los precios de los combustibles traería consigo consecuencias para el gobierno del presidente Luis Abinader, quien tendría que disponer de más fondos para el subsidio de los carburantes. Un alza en el precio del petróleo para el gobierno es un dolor de cabeza, porque va a tener que aumentar los subsidios. Lo más recomendable es que el gobierno no transfiera el precio del petróleo a los combustibles, pero toma en consideración que eso también crea una presión fiscal.
El también catedrático de la Universidad INTEC advirtió que este escenario internacional genera un clima de incertidumbre que impacta de forma sensible al país. Además, explicó cómo una salida en Venezuela complicaría las inversiones extranjeras de parte de empresarios de ese país suramericano. Los temas de comercio internacional en el plano económico, no solamente dominicano, sino mundial, crea mucha inestabilidad. Y la República Dominicana es un país extremadamente vulnerable a los choques externos. Por un lado, ha venido mucha inversión venezolana al país, sobre todo inmobiliaria, que una normalización en Venezuela provocaría que la inversión que ahora está viniendo vuelva a Venezuela. El economista advirtió que un alza en el precio del petróleo, principal fuente de energía, podría verse afectada directamente el costo de la vida de los dominicanos, por lo que llamó al gobierno del presidente Luis Abinader a prestar atención a esta situación internacional. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. Entre tanto, el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Eduardo Yayo Sanz Lobatón, garantizó este lunes la total unidad del partido oficialista y restó importancia a las críticas surgidas tras los recientes cambios en el tren gubernamental y a las quejas incluso del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Ana Mañón nos amplía. El recién nombrado ministro de Industria y Comercio, Yayo Sanz Lobatón, se refirió específicamente a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sobre las cancelaciones, calificándolas como desahogos normales. En todo proceso de entrada y salida de personal, hasta en una empresa privada donde hay un cambio de gerente, puede haber siempre desahogos, situaciones, pero con el paso de los días, el objetivo, ayer en el Consejo de Gobierno que yo participé, se está delimitando las prioridades para el 2026. El funcionario garantizó la total unidad del partido oficialista, asegurando que no hay conflictos a lo interno del partido. El gobierno de Luis Abinader está completamente unificado con el principal partido de la coalición que gobierna, porque no es solo el PRM que gobierna, sino que gobierna una coalición de partidos, el PRM siendo el principal. Y esas son cosas que con el paso de los días se irán normalizando. Lobatón, al ser cuestionado sobre si fue prudente que Pacheco utilizara el hemiciclo de la Cámara de Diputados para expresar sus quejas, respondió lo siguiente. El poder congresional es un poder independiente y vivimos en democracia. Eso es parte de todas estas situaciones que son normales, pero al final del día eso se normalizará. Eso viento no tumban coco. El tema ha encontrado reacciones a lo interno del partido y el más reciente en pronunciarse fue el expresidente Hipólito Mejía, que afirmó que el presidente Luis Abinader debe frenar estas prácticas que son recurrentes y que generan preocupación. Esto no debe permitir eso, de que un tipo que vaya se lleva a toda la gente y traerlo. Yo no estoy de acuerdo. Hasta el momento, ni el jefe de Estado ni el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, se han pronunciado en torno al tema. Para Telenoticias, Ana Mañón. Lunes de la palabra, las buenas noches para Yuri Enríquez Rodríguez. Está con nosotros. Bienvenido, ahora usted tiene la palabra. Muy buenas noches, don Roberto, y muy buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. No seré yo el que esté de acuerdo con la forma de gobernar de Luis Abinader. Tal vez, de hecho, me encuentre en las antípodas del pensamiento que hoy administra el Estado. Y sobre todo, me repugna cualquier altivez moral utilizada como escalera para conquistar el poder. Esa tentación casi irresistible de presentarse como superior para luego resultar igual o peor o simplemente incapaz. Sin embargo, como político, soy consciente de algo que muchos olvidan cuando el ruido partidario se impone: la importancia de un presidente para el correcto desarrollo de una nación. Para bien o para mal, porque el presidente no es un dirigente, es un destino. Y precisamente por eso las palabras
de Alfredo Pacheco resuenan más allá de su intención inmediata. Cuando el presidente de la Cámara de Diputados dice, con esa mezcla de furia y lealtad que solo se permite quien se siente con poder propio, señor presidente, usted es mi líder, pero no lo comprendo. No está soltando una frase más, está sin quererlo describiendo la tragedia íntima del mando. El gobernante cree que manda y los suyos creen que lo entienden, hasta que llega el día en que nadie lo entiende y, peor aún, nadie lo acompaña. Porque al final el poder, y esto lo aprende el último que lo obtiene, aunque se crea más lúcido que los anteriores, no es compañía, es soledad. Y si algo es probable, casi inevitable, es que concluido el certamen electoral del 2028, la única compañía que le reste al presidente Abinader sea la de su familia. El resto será cálculo, ambición y distancia. La política permeará a todos aquellos que no tengan la imposibilidad constitucional de ascender a la primera magistratura. Hoy son leales, mañana serán inevitables rivales. Hoy lo celebran, mañana lo estudiarán como pasado. Y pasado en política es casi lo mismo que estorbo. Por eso aquí viene el punto esencial. No puede gobernarse una república con compromisos que no son de carácter colectivo ni de beneficio social, con cuotas que solo repiten décadas de retroceso, con complacencias que cuestan demasiado caro. ¿Hasta cuándo se tendrán que cumplir compromisos estériles que no resuelven nada, no transforman nada, que no mejoran nada? Este país tiene mayores preocupaciones que las permanencias y amistades estériles que en el mejor de los casos son coyunturales. Porque la amistad en la política casi siempre dura lo que dura la utilidad. Y cuando se gobierna, lo útil no es lo leal, lo útil es lo competente. Y sobre esto último, permítaseme disentir de Pacheco con la crudeza de los hechos. Afirmar que estaban preparados para gobernar suena bien, tranquiliza al partido, funciona para la épica interna. Pero 5 años después, lo justo es preguntarse con severidad, ¿dónde está el resultado? ¿Por qué si todavía no han logrado superar la curva de aprendizaje? Entonces no era preparación, era expectativa. Y la expectativa no paga la luz, no baja la canasta, no reforma la seguridad ciudadana, no ordena el tránsito, no fortalece la salud pública. La expectativa solo entretiene. De modo que sí, que el presidente haga lo que tenga que hacer, que remueva a todo aquel que no cumpla con las expectativas de la ciudadanía, aunque sea de los suyos, aunque sea histórico, aunque sea incómodo, aunque sea amigo. Porque cuando el reloj marque el final, los que hoy se sienten imprescindibles no estarán ahí para cargar con su legado, ni con su desgaste, ni con su soledad. El presidente no debe gobernar para los suyos, debe gobernar para el país. Y si eso lo enfrenta a los suyos, que lo enfrente. Porque el legado y la historia no preguntan por excusas, preguntan por hechos. Buenas noches, usted tiene la palabra.